Pues si no hay nada, no creo que sea porque ese señor se imagine que ella es una virtud, dijo irónicamente el señor Verdugá. Después de todo, quién sabe, parece que la considera inteligente. No sé si oíste la otra noche todo lo que le estaba soltando a propósito de la sonata de Bataille. Yo quiero a Odette con toda el alma, pero vamos, para explicar las teorías de estética hay que estar un poco tonto. Bueno, que no se hable mal de Odette, dijo la señora, echándoselas de niña. Es simpatiquísima. Pero si eso no tiene que ver para que sea simpatiquísima, no estamos hablando mal de ella. Decimos que no es ninguna virtud ni ningún talento, y nada más. En el fondo, dijo al pintor, ¿qué le importa a uno que sea o no una virtud? Quizá así no sería tan simpática. En el descansillo de la escalera alcanzó a Swann el maestresala, que no estaba en casa cuando llegó Swann y al que Odette diera encargo, pero ya hacía lo menos una hora, de decir a Swann que ella iría probablemente a casa de Presbos a tomar chocolate antes de recogerse. Swann marchó enseguida a casa de Presbos, pero a cada paso su coche tenía que pararse para dejar paso a otros carruajes o a los transeúntes. Obstáculos odiosos que Swann no habría respetado a no ser porque luego, si los atropellaba, el guardia le entretendría más tomando el número. Contaba el tiempo que tardaba, añadiendo unos cuantos segundos a cada minuto para estar seguro de que no los hacía muy cortos, cosa que le habría podido inspirar la ilusión de que sus probabilidades para llegar a tiempo y encontrar a Odette eran mayores que las que realmente tenía. Y hubo un momento en que Swann, de pronto, lo mismo que un enfermo con fiebre que acaba de dormir y se da cuenta de las absurdas pesadillas que rumiaba, sin separarlas claramente de su persona, vio en su interior los extraños pensamientos que le dominaban desde que le habían dicho en casa de los Verdugá que Odette ya se había marchado, y sintió lo nuevo de aquel dolor en el corazón que sufría ya hacía rato, pero que tan solo percibió ahora como si acabara de desesperarse. ¿Y qué? ¿No era toda aquella agitación porque no iba a ver a Odette hasta el otro día, lo que él había deseado hacía una hora, cuando se encaminaba ya tan tarde a casa de los Verdugá? Y no tuvo más remedio que confesarse que en ese mismo coche que le llevaba a Presbots ya no iba la misma persona, ya no estaba solo, tenía al lado, pegado, amalgamado a él, a un ser nuevo que no podría quitarse de encima nunca y al que tendría que tratar con los mimos que a un amo o a un enfermo. Y, sin embargo, desde aquel instante en que sintió que una nueva persona se había superpuesto a él, su vida le pareció más atractiva, y ya casi no se decía que aquel posible encuentro en casa de Presbots, cuya esperanza aniquilaba hasta tal punto todos los momentos que la precedían, que no quedaba idea ni recuerdo donde Swann pudiera ir a descansar su espíritu. Caso de ocurrir, sería, muy probablemente, como cualquiera de los demás, es decir, poca cosa. Como todas las noches, en cuanto estuviera con Odette, lanzaría una mirada furtiva sobre su móvil rostro, mirada que huiría enseguida por miedo a que Odette leyera en ella la insinuación de un deseo y no creyera ya en su desinterés, y enseguida dejaría de pensar en Odette, todo preocupado en buscar pretextos para que no se marchara tan pronto y en asegurarse, sin aparentar mucho interés, de que al otro día podría verla en casa de los Verdugá, es decir, preocupado en prolongar por un instante y en renovar por un día más la decepción y la tortura que le traía la vana presencia de aquella mujer a la que se acercaba tanto sin atreverse nunca a abrazarla. No estaba en casa de Presbots. Swann quiso buscar en los demás restaurantes de los bulevares y para ganar tiempo, mientras él recorría unos cuantos, mandó a visitar otros a su cochero Remy, el Dux Loredano de Rizo. No encontró Swann nada y fue a esperar a su cochero en el lugar que le había indicado. El coche no volvía y Swann se representaba el momento que iba a llegar, ya como aquel en que su cochero le diría: «Aquí está la señora», o ya como otro en que oiría decir a Remy:
no he encontrado a esa señora en ningún café. Y así veía delante de él el final de su noche, uno y doble a la vez, precedido ya por el encuentro de Odette, ya por la obligada renuncia a encontrarla y la conformidad con volverse a casa sin haberla visto. Volvió el cochero, pero en el momento de parar delante de Swann, éste no le preguntó: ¿has encontrado a esa señora?, sino que le dijo: no se te olvide recordarme mañana que tengo que encargar leña, porque me parece que ya queda poca. ¿Acaso se decía que si Remy había encontrado a Odette en algún café donde estaba esperándole, el fin de la noche nefasta quedaba ya borrado, porque empezaba la realización del fin de la noche feliz, y que, por consiguiente, no tenía prisa por llegar a una felicidad capturada ya y a buen recaudo, que no se había de escapar? Pero también lo hizo por fuerza de inercia. Su alma tenía esa falta de agilidad que se da en muchos cuerpos de esas gentes que para evitar un golpe, para quitarse una llama de encima o para hacer un movimiento urgente necesitan tomarse tiempo y quedarse un segundo en la posición en que estaban antes del acontecimiento, como para encontrar un punto de apoyo y poder tomar impulso. E indudablemente, si el cochero le hubiera interrumpido diciéndole que la señora estaba allí, él habría contestado: «Ah, sí, el encargo ese que te había dado, pues me extraña», para seguir luego hablando de la leña, porque de ese modo ocultaba la emoción que sentía y se daba a sí mismo tiempo para romper con la inquietud y sonreír a la felicidad. Pero el cochero le dijo que no la había encontrado en ninguna parte y añadió a modo de consejo y en su calidad de criado antiguo: «Lo mejor es que el señor se vaya a casa». Pero la indiferencia que Swann fingía fácilmente cuando Remy no podía alterar en nada el tenor de la respuesta que le traía, decayó ahora al ver cómo intentaba hacerle renunciar a su esperanza y a su rebusca. «No, no es posible», exclamó. «Tenemos que encontrar a esa señora, no hay más remedio. Hay un asunto que lo requiere, y si no, podría ofenderse». «No sé cómo se va a dar por ofendida», respondió Remy, «porque ella es la que se ha marchado sin esperar al señor diciendo que iba a casa de Presbos, y luego no ha ido». Ya empezaban a apagar en todas partes, por debajo de los árboles del bulevar, en una misteriosa oscuridad, erraban los pocos transeúntes apenas discernibles. De cuando en cuando, una sombra femenina se acercaba a Swann, le decía unas palabras al oído y le pedía que la acompañara a casa. Swann se estremecía. Iba rozando al pasar todos aquellos cuerpos oscuros como si por el reino de las sombras, entre mortuorios fantasmas, fuera buscando a Eurídice. De todas las maneras de producirse el amor y de todos los agentes de diseminación de ese mal sagrado, uno de los más eficaces es ese gran torbellino de agitación que nos arrastra en ciertas ocasiones. La suerte está echada, y el ser que por entonces goza de nuestra simpatía se convertirá en el ser amado. Ni siquiera es menester que nos guste tanto o más que otros. Lo que se necesitaba es que nuestra inclinación hacia él se transformara en exclusiva, y esa condición se realiza cuando, al echarle de menos, en nosotros sentimos no ya el deseo de buscar los placeres que su trato nos proporciona, sino la necesidad ansiosa que tiene por objeto el ser mismo, una necesidad absurda que por las leyes de este mundo es imposible de satisfacer y difícil de curar, la necesidad insensata y dolorosa de poseer a esa persona. Swann llegó hasta los últimos restaurantes. No había tenido calma más que para afrontar la hipótesis de la felicidad, pero ahora ya no ocultaba su agitación ni el valor que concedía el encuentro de Odette, y ofreció a su cochero una recompensa si la encontraba, como si así, inspirándole el deseo de dar con ella, que vendría a acumularse al suyo propio, fuera posible que Odette, aunque se hubiera recogido ya, siguiera estando en un café del boulevard. Fue hasta la Maison Doguet, entró 2 veces en Tortoni y salía, sin haberla encontrado, del café inglés, con aire huraño y a grandes zancadas en busca del coche que le esperaba en la esquina del boulevard de los Italianos,
cuando de repente tropezó con una persona que venía en dirección contraria a la suya. Odette más tarde le explicó ella que, no habiendo encontrado sitio en Prévost, se fue a cenar a la Maison Doguet, en un rincón donde Swann no supo encontrarla y ahora se dirigía a tomar su coche. Tan inesperado fue para Odette el encuentro con Swann que se asustó. Él había estado corriendo medio París, más que porque creyera posible encontrarla, porque le parecía durísimo tener que renunciar, y por eso aquella alegría que su razón estimaba irrealizable por aquella noche le pareció aún mucho mayor, porque no había colaborado en ella con la previsión de creerla verosímil, porque era ajena a él y porque no se sacaba él del espíritu para dársela a Odette, sino que emanaba de ella misma la proyectaba hacia él. Aquella verdad tan radiante que disipaba como un sueño el temido aislamiento y en la que se apoyaba y descansaba, sin pensar, su sueño de felicidad. Lo mismo un viajero que llega un día de un buen tiempo a orillas del Mediterráneo se olvida de que existen los países que acaba de atravesar y más que mirar al mar, deja que le siguen la vista los rayos que hacia él lanza el azul luminoso y resistente de las aguas. Subió con Odette en el coche de ella y mandó a su cochero que fuera detrás. Odette llevaba en la mano un ramo de catleyas y Swann vio, debajo del pañuelo de encaje que le cubría la cabeza, que llevaba en el pelo flores de la misma variedad de orquídea atadas al airón de plumas de cisne. Tocada de mantilla, llevaba un traje de terciopelo negro que se recogía oblicuamente en la parte inferior para dejar asomar un trozo de falda de falla blanca. También por debajo del terciopelo asomaba otro paño de falla blanca en el corpiño, donde se abría el descote, en el cual se hundían otras cuantas catleyas. Apenas se había repuesto del susto que tuvo al toparse con Swann, cuando el caballo se encontró con un obstáculo y dio una huida. Llevaron una gran sacudida y Odette lanzó un grito y se quedó sin aliento, toda palpitante. «No es nada», dijo él. «No se asuste». Y la cogió por el hombro, apoyándola contra su cuerpo para sostenerla. Luego dijo: «No hable usted, no se canse más. Contésteme por señas. ¿Me permite usted que la vuelva a poner bien las flores esas del descote que casi se caen con la sacudida? Tengo miedo de que las pierda usted. Voy a meterlas un poco más». Odette, que no estaba acostumbrada a que los hombres usaran tantos rodeos con ella, le dijo: «Sí, sí, hágalo». Pero Swann, azorado por la contestación y quizá también porque había hecho creer a Odette que el pretexto de las flores era sincero y acaso porque él también empezaba a creer que lo había sido, exclamó: «Pero no hable, va usted a cansarse. Contésteme por señas, que yo la entiendo». «¿De veras que me deja usted? Mire, aquí hay un poco de... creo que es polen que se ha desprendido de las flores. Si me permite, se lo voy a quitar con la mano. ¿No la hago daño?» «No, quizá cosquillas». «¿Eh? Pero es que no quiero tocar el terciopelo para no chafarle. ¿Ve usted? No había más remedio que sujetarlas. Si no, se caen. Las voy a hundir un poco más. ¿De veras que no la molesto? ¿Me deja usted que las huela a ver si no tienen perfume? Nunca he olido estas flores. ¿Me deja? Dígamelo de veras». Ella, sonriente, se encogió de hombros como diciendo: «Qué tonto es usted, pues no ve que me gusta». Swann alzó la otra mano, acariciando la mejilla de Odette. Ella le miró fijamente, con ese mirar desfalleciente y grave de las mujeres del maestro florentino que, según Swann, se le parecían, los ojos rasgados, finos, brillantes, como los de las figuras bottichelescas, se asomaban al borde de los párpados como dos lágrimas que se iban a desprender. Doblaba el cuello como las mujeres de Sandro le doblan, tanto en sus cuadros paganos como en los profanos, y con ademán que, sin duda, era habitual en ella y que se cuidaba mucho de no olvidar en aquellos momentos porque sabía que le sentaba bien. Parecía,
como que necesitaba un gran esfuerzo para retener su rostro, igual que si una fuerza invisible le atrajera hacia Swann. Y Swann fue el que la retuvo un momento con las dos manos a cierta distancia de su cara antes de que cayera en sus labios. Y es que quiso dejar a su pensamiento tiempo para que acudiera, para que reconociera el ensueño que tanto tiempo acarició, para que asistiera a su realización, lo mismo que se llama un pariente que quiere mucho a un hijo nuestro para que presencie sus triunfos. Quizás Swann posaba en aquel rostro de Odette, aún no poseído ni siquiera besado, y que veía por última vez esa mirada de los días de marcha con que queremos llevarnos un paisaje que nunca se volverá a ver. Pero era tan tímido con ella que, aunque aquella noche se le entregó, como la cosa había empezado por arreglar las catleyas, ya fuera por temor a ofenderla, ya por miedo a que pareciera que mintió la primera vez, ya porque le faltara audacia para pedir algo más que poner bien las flores, cosa que podía repetir porque no ofendió a Odette aquella primera noche. Ello es que los demás días siguió usando el mismo pretexto. Si llevaba catleyas prendidas en el pecho, decía: «Qué lástima, esta noche las catleyas están bien, no hay que tocarlas, no están caídas como la otra noche. Aquí veo una que no está muy bien, sin embargo, ¿me deja usted que vea a ver si huelen más que las del otro día?» Y si no llevaba: «Ah, esta noche no hay catleyas, no puedo dedicarme a mis mañas». De modo que durante algún tiempo no se alteró aquel orden de la primera noche, cuando comenzó con roces de dedos y labios en el pecho de Odette, y así empezaban siempre a acariciarse. Y más tarde, cuando aquella convención, o simulacro ritual de convención, de las catleyas cayó en desuso, sin embargo, la metáfora hacer catleya, convertida en sencilla frase, que empleaban inconscientemente para significar la posesión física, en la cual posesión, por cierto, no se posee nada, sobrevivió en su lenguaje como en conmemoración de aquella costumbre perdida. ¿Y acaso esa manera especial de decir una cosa no significaba lo mismo que sus sinónimos? Por muy cansado que se esté de las mujeres, aunque se considere la posesión de distintas mujeres como la misma cosa, ya sabida de antemano, cuando se trata de conquistas difíciles o que nosotros consideramos como tales, se convierte en un placer nuevo, y entonces nos creemos obligados a figurarnos que esa posesión nació de un episodio imprevisto de nuestras relaciones con ella, como fue el episodio de las catleyas para Swann. Aquella noche esperaba temblando, y se decía que si lograba engañar a Odette, ella nunca lo adivinaría, que de entre los largos pétalos color malva de las flores saldría la posesión de aquella mujer y el placer que sentía, y que, según pensaba él, toleraba a Odette porque no sabía de lo que se trataba. Le pareció cabalmente por eso algo como el que debió sentir el primer hombre al saborearle entre las flores del paraíso terrenal, un placer que antes no existía, un placer que él iba creando, un placer, como siempre trascendía del nombre especial que le dio, totalmente particular y nuevo.